Gracias damos a Dios, ¿verdad?, por este día nuevamente que Él nos concede de estar aquí en este lugar para cantarle. Ya le hemos cantado, y también para llevar el mensaje de la palabra de Dios hasta su hogar. Usted, mi hermana, mi hermano, mi amigo que me escucha en esta hora, que Dios nos concede esa bendición, ese privilegio de poder escuchar su palabra. Hablo de mi persona, ¿verdad? Porque cuando preparo un mensaje, Dios, puedo leer su palabra, lo que Él dice, cómo Él nos exhorta, cómo Él nos capacita, cómo Él desea que nosotros seamos. Quiero tratar un tema muy importante. Todos los temas son importantes, pero hay unos que realmente tratan acerca de la condición que se encuentra el ser humano. Y la Biblia leemos en las Escrituras que no importa quién sea, puede ser de la persona más pobre, baja, como la persona más alta, más grande que se crea, como un rey. Y el tema que quiero tratar es acerca de la dicha, la felicidad, la bienaventuranza, del perdón de Dios. No hay nada más grande en esta vida de que una persona pueda recibir perdón de Dios. Y siempre me gusta usar la palabra justificación. O sea, es una palabra tan grande de que yo sea justificado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ha perdonado. Él entonces me justifica de pecado. Y es por eso que es bueno estudiar y conocer estas palabras tan bellas. Porque Dios nos ha sacado de un lugar y nos ha puesto en otro. Y comienza con ese perdón de Dios. Vamos a leer. Y como siempre le digo, perdón, si usted tiene lápiz y papel, pueda anotar estos versículos para que usted los lea, los estudie y pueda pedirle a Dios, al Espíritu Santo, para que te ayude a aplicar esto en tu vida. No hacer lo que está mal, pero aplicar lo bueno que Dios te enseña en tu vida. Y vamos a comenzar a leer Segunda Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Y comenzamos con los versículos 1 y 2. De 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. También vamos a leer el mismo capítulo 33, versículos 10 al 13. Y habló Jehová a Manasés a su pueblo, mas ellos no escucharon.
por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Bueno, aquí quiero comenzar con esto que leímos. Es bueno cuando uno lee la Biblia, esta historia que hemos leído, este pasaje, se encuentra también por ejemplo, en el libro, en Isaías, Segunda de Reyes, se encuentra esta historia, este relato, acerca de esto acontecido. Y quiero hablar un poquito acerca de esto. Dice que Manasés comenzó a reinar, fíjense, cuando tenía 12 años. Un niño, pero no era un niño cualquiera, era un rey, príncipe, un rey, que tuvo todas las atenciones de los mejores maestros, las mejores comidas, las mejores amistades, por decirlo así. Pero si uno lee un poquito antes, quiero relatar un poco, ¿verdad? Porque a veces cuando uno conoce una familia, no conoce a esa familia hasta que uno realmente a alguien le dice cómo era esa familia, quién era. Y por supuesto, si él tiene 12 años y comienza a reinar, tenía que ser hijo de un rey. Y el rey era Ezequías. Y Ezequías, dice la Escritura, que enfermó de muerte. Ezequías fue un gran reformador de la nación de Israel. Las naciones entran en apostasía, en adoración a todo lo que los pueblos se antojan. Todas las mentiras que se les trae y les presenta Satanás, ellos las creen. Israel fue un pueblo escogido por Dios y Dios debió de ser el rey, el que los mandaba, que los cuidaba, los protegía. Pero la nación de Israel no quiso a Dios. Y es ahí donde vienen estos reyes y estas caídas de las naciones. Y se fomenta la violencia, la maldad, y se aposiciona de las naciones, de las personas. Y por eso que las naciones caen. Así que Ezequías fue un gran reformador que trajo esas reformas a la nación de Israel. Donde habían dioses falsos los quitó, imágenes las quitó, altares falsos los quitó. Y comenzó a restaurar y a traer todo lo que era de Dios, el Creador, Jehová Dios. Pero en esta vida todos tenemos que morir, ya sea tarde o temprano. Sabemos que vamos a fallecer. Y Ezequías enfermó, se dice en la Escritura, una enfermedad de muerte.
Y Dios le envía al profeta Isaías para decirle: Ezequías, ordena tu casa, porque vas a morir. Ordenar la casa es, ¿verdad?, poner todo en orden, dar instrucciones, si es a la esposa, a sus hijos, a los que gobiernan. Ordena todo porque vas a morir. Ahora, esta vida, este planeta, todo lo que nosotros vemos y nos deleitamos y vivimos y luchamos, porque es un planeta que Dios lo ha hecho tan bello, hermoso, con todas las cosas que necesitamos, todas las cosas que nos dan placeres, que vivimos bien, que estamos contentos. Entonces, cuando se nos habla de muerte, no queremos saber de la muerte. Porque el ser humano, nosotros hemos sido creados para vivir para siempre. Porque Dios lo que hace es para siempre. Y es por eso que no queremos morir, no queremos irnos. Y otra cosa es porque no sabemos cómo es el cielo. Porque si supiéramos cómo es el cielo, jamás quisiéramos regresar a este planeta, por más bello que sea. Entonces, indudablemente que este rey Ezequías, quien tiene todas las riquezas, facilidades, muy cómodo, no quiere morir y enferma, y Dios le manda a decir: vas a morir, prepara tu casa. Pero él, en vez de aceptar esa voluntad de Dios, se opone y comienza, fíjense en esto, comienza a llorar y comienza a reprochar y comienza a decirle a Dios: mira lo que yo he hecho. Mire, mi hermano, mi hermana, cuando el hombre hace algo es porque Dios se lo permite. Es porque Dios lo ha hecho. No es que el ser humano sea tan bueno, que tenga tantas buenas cualidades en la vida. Si algo hay en uno, es porque Dios lo ha hecho. Y tenemos que darle gracias a Dios. Y conocer su voluntad. Como dijo el Señor Jesucristo: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Pero Jesús apeló a la voluntad de Dios, no a los deseos de él, no lo que él miraba en este mundo, no a las riquezas, pero a la voluntad de Dios. Ezequías no apeló a la voluntad de Dios, a los planes de Dios, pero comenzó a llorar y a gemir y a reclamar, como un niño cuando quiere un helado. Cuando un niño, cuando tiene hambre, comienza a llorar y a gritar. Bueno, nadie sabe las reacciones de otra persona hasta que llega al borde de la muerte. Nadie lo sabe. Pero dice la Biblia que Dios, antes que Isaías se fuera lejos, Dios le habló a Isaías y le dijo: mira, regresa
y habla con Ezequías y le voy a dar 15 años más de vida. Bueno, 15 años, si yo tengo 85, voy a vivir hasta los 100. Son 15 años más de vida. El asunto es este: ¿qué yo voy a hacer en esos 15 años? Si voy a tratar de agradar a Dios o si voy a agradarme a mí mismo, por lo cual yo estoy llorando porque lo que yo tengo me gusta, no lo quiero soltar, no lo quiero dejar, no lo quiero abandonar, porque sabe uno que no se lo puede llevar al cielo o al infierno. Así es que, y quiero que noten esto, pongan atención a esto. 15 años. 15 años, porque cuando leemos de Manasés, comenzó a reinar a los 12 años. ¿Qué quiere decir? Que en medio de ese tiempo, de esos 15 años, Ezequías engendra a Manasés. Pero también Ezequías se pone altivo. Y de Babilonia los asirios enviaron un grupo de personas para saber cómo estaba el rey Ezequías. Porque déjame decirle, cuando una nación es próspera, lo cual era Israel, está rodeada también de enemigos que quisieran destruirla. Y estas personas vinieron para investigar. No es un asunto de traerle regalo porque un rey no necesita nada. Pero Ezequías vino el orgullo a él. Hay veces que uno por orgulloso comenta todo lo que tiene. Y le deja saber a sus enemigos todo lo que tiene. Algo que un jefe de Estado, un general, un presidente, un rey, no debe de decir, porque el enemigo está escuchando, porque el enemigo está planeando atacarlo. Y Ezequías no debió de hacer esas cosas que hizo, le enseñó todo a sus enemigos. Mira, este es el tesoro que tenemos, mira, estas son las armas que tenemos, este es el ejército que tenemos, esto es todo lo que tenemos. Ya le está diciendo al enemigo, el enemigo ahora ya sabe cómo prepararse para destruirlo, para ganarle, porque sabe hasta dónde llega. Así que en medio de esos 15 años que Dios les concede de vida, Ezequías, el orgullo se eleva y declara en una forma que ofende a Dios, que no está bien, declara todo a sus enemigos. Así es que Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a castigarte. Y voy a castigar a la nación por esto que tú has hecho. Pero no lo voy a hacer mientras tú vivas. Te di 15 años, vamos a pensar, te di 15 años. Cuando te vayas, cuando esos 15 años, después de esos 15 años, va a venir entonces un castigo a esta nación. Mire, mi hermano, mi hermana y mi amigo que me escucha, cuando Dios nos habla debemos de poner atención a Dios y aceptar su voluntad como Cristo la aceptó. Y no ser rebelde a Dios, porque Dios, déjeme decirle, Dios
sabe lo que viene en el futuro. Dios sabía lo que este rey Ezequías iba a hacer. Y no solo él. Cuando su hijo Manasés comienza a reinar de 12 años, Dios sabe lo que este muchachito, tal vez mal criado, orgulloso, vanidoso, porque así comienza el hijo cuando ve al padre, así mismo es. Así mismo se va formando. Así que un niño, no importa, 5 años, 6 años, y ya 12, ya es un jovencito, que se cree que es lo más grande del mundo, porque es rey. Ahora, fíjense, esos 15 años que no debieron de existir en la vida de Sedequías ni de este jovencito Manasés, traen tremendos problemas a la nación de Israel. Porque cuando no se quiere escuchar la voz de Dios, se va a escuchar la voz de Satanás. Porque en el mundo hay 2 dioses. El Dios creador de todas las cosas, Jehová, el Señor Jesucristo, y el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, que es Satanás. El ser humano va a escuchar la voz de alguno de esos 2 dioses. Y Manasés escuchó la voz de Satanás, que le dijo: rompe los mandamientos de Dios. Porque el diablo trata de destruir todo lo que Dios ha hecho. No adorarás otros dioses, primer mandamiento. Manasés lo primero que hace es, comienza a quitar los mandamientos de Dios, los altares de adoración. Comienza a tratar de sacar ese Dios creador y a poner dioses falsos como los Baales. Yo nada más le voy a, en un momentito, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Manasés? Fíjense, levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró todo el ejército de los cielos y les rindió culto, los adoró, edificó altares en la casa de Jehová. Fíjense nada más, donde Dios debe ser el rey, el Dios a quien se adore. Este hombre se rebela en contra de Dios, influenciado por Satanás, para traer todas estas cosas, influenciar al pueblo. Fíjese, edificó altares dentro, en los 2 atrios de la casa de Jehová. Pasó por fuego a sus hijos. ¿Qué actos diabólicos tiene un hombre cuando mata a sus propios hijos y los quema? ¿Hasta dónde ha llegado la altivez, la arrogancia, la ceguera? El diablo reinando en el corazón y en la mente de un hombre. Consultaba a los adivinos y encantadores, cuando Dios nos enseña que cuando tengamos problemas vayamos a Él, que hablemos con Él, que le pidamos a Él, que le roguemos a Él. Que Él nos atiende, nos ayude, nos levanta. Pero no. Adivinos, encantadores, espiritistas. Preparados por Satanás para engañar al ser humano. Fíjese, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios. Hizo que Judá, fíjense, Judá, que es esa nación donde iba a venir a nacer Jesús,
y a los habitantes de Jerusalén. Ahí está el centro de la adoración a Dios. El lugar que Dios ha escogido. El diablo se aposiciona de ese lugar. Porque donde quiera que Dios está, Satanás quiere meterse y quitarlo. Esto vendrá en un futuro también, tal vez pronto. Fíjense, para hacer más mal que todas las naciones que Dios había echado. Eso es lo que este hombre llamado Manasés hizo. El hombre más perverso que ha venido a la nación de Israel. Vamos a leer, ya leímos, por ejemplo, porque quiero entrar en algo que sé que no voy a terminar, pero Segunda Crónicas 33, 10. Vamos a leer esto también ahora. Fíjense la misericordia de Dios. Segunda Crónicas 3, 10. Y ya esto lo habíamos leído, pero quiero que atendamos esto. Fíjense lo que dice. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Miren, hermanos, mi amigo, Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios que, gracias Steven, es un Dios que no quiere enviar a nadie al infierno. Dios no envía a nadie al infierno. El hombre mismo se envía al infierno. Y Dios, por más mala que sea la persona, Dios le llama la atención y lo llama al arrepentimiento. Si Adolfo Hitler hubiese sido un hombre que hubiese buscado a Dios en arrepentimiento, yo estoy seguro que Dios lo hubiese salvado, lo hubiese perdonado. Porque Dios le habla al corazón, a la conciencia del hombre de lo malo que está haciendo, para que cambie su forma de ser, cambie sus actitudes, que se arrepienta de lo que está haciendo. Porque dice así la palabra de Dios: vuélvase a Jehová, que Él tendrá misericordia de la persona. Así es que Dios sí le había prometido un castigo a su padre Ezequías, pero no iba a ser en medio de esos 15 años, iba a ser en un futuro. Y Dios aquí le habla a Manasés y le habla al pueblo, porque el pueblo es contagiado, influenciado y es llevado por lo que el rey, las naciones, los pueblos, las personas, por lo general, lo que le gusta es lo que está mal. Lo bueno hay que enseñárselo, pero lo malo lo aprenden. Entonces Manasés enseñó todo lo malo al pueblo y el pueblo lo aceptó, lo recibió. Así es que Dios no solo le llama la atención a él, me imagino por supuesto a través de la Biblia, de los profetas, pero a todo el pueblo, pero no escucharon. Vivimos en una generación donde Dios está hablando a esta nación y a los pueblos que se arrepientan del pecado, de la maldad, de las injusticias. Pero los pueblos, los gobernantes no quieren escuchar, los pueblos no quieren escuchar. Viven tranquilos conforme a las malas enseñanzas de los gobernantes porque les conviene a ellos. Y no quieren escuchar la voz de Dios.
que les ofrece un cambio, una vida mejor, superior. Pero no ya. Ya aquel que está de frente, que es el líder, que respalda, vamos a seguirlo, porque a Dios nadie lo ve. No, a Dios nadie lo ve ni lo va a ver, pero Dios se va a dejar sentir. Y lo que Él dice se va a cumplir. Vamos a leer el versículo 11. Segunda Crónica 33:11. ¿Hasta dónde llega una persona altiva y arrogante cuando no quiere aceptar la voluntad de Dios? Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Lo que Dios promete, Dios cumple. Si el hombre no se arrepiente. Y eso es lo bueno del gran Dios que nosotros tenemos. Que Él no trae castigo sin antes avisar al pueblo, a las naciones. Las naciones de nuestros días están siendo avisadas por Dios a través de su palabra, a través de la televisión, Facebook, todos estos medios que Dios ha preparado para llevar su palabra a las naciones, de que viene juicio contra las naciones, contra el mundo, que se preparen, que se arrepientan, que acepten a su Hijo Jesucristo. Pero los pueblos no escuchan. Escuchan a aquellos líderes políticos y religiosos que les prometen prosperidad, que les prometen un futuro mejor. No les hablan del pecado, de las injusticias, de la maldad. No les interesa. Y el fin de la condición del ser humano es que Dios va a traer castigo y juicio. Así como se lo trajo a Judá, Jerusalén, a esa nación por causa de los malos líderes que le enseñaron todo lo malo. Pero culpable es la nación y las personas cuando aceptan y no protestan lo malo de esos líderes. Yo no digo que todos, me imagino que siempre hay gente que aman a Dios, siempre lo ha habido y lo habrá. Pero esta es la condición que termina el hombre arrogante y altivo que no quiere escuchar la voluntad de Dios. Termina en una prisión, encadenado, como Manasés, con grillos y con cadenas, y es llevado a Babilonia preso. Eso es donde usted, si no pone atención a la palabra de Dios, va a caer o está ahí. Y este Manasés, dice la palabra de Dios, que cayó en angustia. Vino un tremendo dolor a su corazón, a su vida, una opresión. Un rey que tenía todo y de pronto se encuentra con nada. Un rey que era libre para moverse donde quisiera y ahora está preso. Y lo triste es que no puede hacer nada en esa condición. El hijo pródigo hizo lo mismo. Y dice la Biblia que llegó a lo más bajo, ya no tenía que comer y aún deseaba las comidas de los cerdos. Pero por lo menos recapacitó. Y dijo, volveré a mi padre
Recordó ese lugar bello, hermoso, de paz, de tranquilidad, de felicidad. Y dijo, regresaré, volveré a mi padre. Si no me quiere como un hijo, por lo menos como uno de aquellos que viven ahí, en la hacienda. Un jornalero. Pero qué bello, ¿verdad? Cuando se acerca cerca de su padre, dice la palabra de Dios, que el padre lo vio y corrió y le echó los brazos y lo besó. Lo recibió con amor. Porque eso es lo que hace Dios cuando el hombre se arrepiente. No mira la condición que vino, sino miró el arrepentimiento y el deseo de un cambio y de aceptar quién es Dios. Si ese hombre viene todo apestoso a cerdo, sin bañarse, va a un amigo o algo y le dice, no, vete, báñate primero, échate perfumito. Pero no, el padre vino y lo abrazó y lo besó. No le importó en la condición que vino, sino en la forma que él vino arrepentido. Y lo vistió, y le puso un anillo, le puso zapatos, hizo fiesta. Y eso es lo que hace Dios con aquel que se arrepiente. David dice que él estaba en un pozo cenagoso. Había una desesperación en el pecado que se hundía más y más. Y usa este ejemplo de un pozo cenagoso. Cuando una persona cae ahí y trata de salir, se hunde más y más y más. Y eso es lo que hace el pecado. Y eso es lo que hace Satanás con la persona. Y David dice que clamó a Dios. Y Dios escuchó. Si Dios escucha, escuchó su clamor. Y lo sacó del pozo de la desesperación donde se estaba hundiendo. Y déjame decirte, cuando Dios te saca de esa vida, de ese pozo, de esa situación, Dios te levanta y te saca y te pone sobre una roca. Y esa roca es Jesucristo, el Hijo de Dios, donde tú jamás vas a caer otra vez a ese seno cenagoso. Sansón fue un ejemplo de la grandeza de lo que Dios puede hacer. Cuántas victorias trajo a la nación de Israel Sansón, pero se dejó ganar por el sexo. Se dejó destruir por el sexo por una mujer y es derrotado. Y los enemigos abusan de él, le sacan los ojos, lo ponen preso. Pero Sansón, en sus últimos momentos de vida, le dijo a Dios, por favor, escúchame una vez más. Y es ahí donde la misericordia de Dios está, porque Dios nos escucha una vez más. Y tiene misericordia de nosotros, nos escucha y nos atiende. Y en ese día, dice la Biblia que Sansón mató más gente en ese momento, más que en toda su vida. Porque Dios escuchó su voz una vez más. Pero no esperes hasta la muerte. Hazlo antes, porque Dios te puede usar grandemente en esta vida. Así que concluyo regresando otra vez a Manasés. Un hombre que hizo tantos males a la nación de Israel. Una rebelión total en contra de Dios. Pero cuando se encontró en angustia y en dolor y en quebranto y en humillación, él entonces se recordó de ese Dios de Israel. Y qué triste, ¿verdad? Que uno tiene que llegar a esa condición para entonces recordar. Pero por lo menos lo hizo. Y él dice que oró, se humilló, clamó. El tema que estoy tratando es la dicha, la felicidad, la bienaventuranza del perdón de Dios. Bienaventurado el hombre, la persona que Dios no inculpa de pecado, que Dios justifica. Porque Dios lo saca de esas
rompe esas cadenas como el endemoniado gadareno. Cómo vivía y cómo Dios lo levantó, lo transformó, lo cambió. Y Dios escucha la voz de este hombre de Manasés. Miren, si Dios escucha la voz de este hombre, Dios puede escuchar la voz de cualquier persona. Pero no es solo escuchar la voz de esa persona, sino de una persona que se arrepiente, que quiere cambiar, que quiere ser diferente, que quiere arreglar cuenta con Dios. Y Dios lo escuchó, Dios lo perdonó, Dios lo cambió, Dios lo justificó, Dios lo trajo otra vez al reino. Y eso es lo que hace Dios. Tenemos un Dios todopoderoso. Este Dios no quiere que el hombre se hunda en la miseria. Dios tiene algo mejor. Manasés fue restaurado. Quitó todos esos dioses otra vez, los Baales, imágenes de acera. Todo lo que hizo, y podemos estar seguros que jamás él va a poner por fuego a sus hijos. Porque Dios lo humilló hasta lo máximo. Cayó a lo más profundo, la bajeza más profunda que puede caer un rey. Que jamás este hombre va a desear lo mismo. Así que concluyo. Dios dijo al Señor Jesucristo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a traer buenas nuevas y a sanar a los quebrantados de corazón. Manasés era un hombre quebrantado de corazón. David fue un hombre quebrantado de corazón. Sansón fue un hombre quebrantado de corazón, que le sacaron hasta los ojos. El hijo pródigo fue una persona quebrantada de corazón. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para sanar a los quebrantados de corazón. Vivimos en una generación donde hay millones y millones de personas quebrantados de corazón. Donde nuestras ciudades están llenas de violencia, de muerte, de angustia, de dolor todos los días. Donde madres y padres tienen que recibir a sus hijos muertos todos los días por la violencia que hay. Hay un quebranto en el corazón de nuestras ciudades. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para sanar el quebranto del corazón del hombre. Pero es triste esto, dijo Jesucristo, San Juan 5:40. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida, para que tengáis salvación, para que tengáis vida eterna, para que tengáis perdón de pecado, para que seáis justificados delante de Dios. No queréis venir a mí. Qué triste es eso. Cuando Él dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y puede recibir esa felicidad del perdón de los pecados. La dicha del perdón de los pecados, que es el tema que traté hoy. Y espero que usted, mi hermano, mi hermana, porque no importa quién sea, usted puede llegar a un quebranto de corazón, porque ha dejado que el pecado y Satanás lo haga. Pero en esta hora quiero orar. Y ore usted donde quiera que se encuentre. Y así como Manasés oró en aquella prisión, aquel quebranto, aquel dolor y aquella angustia, tenemos un Dios que escucha y responde al que se humilla y quiere salir de esa prisión. Porque Dios no te obligó a ir a esa prisión.
ni te obliga a salir de esa prisión si tú no quieres. Padre, muchas gracias por este bello día y gracias por esta su palabra. Gracias por este mensaje que se acerca de su perdón, acerca de su misericordia, acerca de su compasión, de sus bondades, de sus regalos, acerca de esa belleza de su persona que la brinda al ser humano para que podamos ser diferentes, seamos como usted en muchas áreas. Gracias, Padre. Yo le pido por esa persona, si está escuchando en estos momentos, que está en angustia, que está en dolor, que está en quebranto, que está atado por las cadenas de los vicios, del pecado, de las drogas, del licor, del sexo, de toda perversión que hay. Puedes salir de ahí en el nombre de Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre, donde Satanás tiene que retroceder y permitir a la persona que quiera aceptar a Cristo, no hay nadie que se lo impida, porque el Espíritu Santo está ahí para sellarlo, para ayudarlo, para darle poder de salir de esa angustia y de ese dolor. Gracias, mi Padre. Gracias por este bello día y gracias por esta su palabra. Porque es su palabra la que ha sido predicada en este día, llevada y que sea llevada a muchas personas que puedan atender su palabra y no caer en su juicio. Gracias, mi Padre. Le doy en el nombre de Jesucristo para quien sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.